Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga y los guarde, y que tengan un bendecido y maravilloso día con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no hay tristeza con ella. Gloria a Dios por esta mañana, que me permite a mí levantarme con salud, con ganas de predicar su palabra, y gloria a Dios que hoy le permite a ustedes escuchar este mensaje de salvación, de bendición y de vida eterna para todo aquel que lo escuche y lo que le damos gloria a Dios por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Perdón. Bueno, hermanos y amigos, seguimos con el Evangelio de Juan, con este glorioso y bendito Evangelio tan hermoso, tan maravilloso, tan bueno, que hemos estado predicando ya por varios meses. Esta vez vamos a entrar en un pasaje. La Biblia lo titula El mundo os aborrecerá, y recordemos que veníamos de ver cómo Jesús es la vida verdadera, la importancia de estar unido a esa vid que Dios cultivó, que es el único árbol de vida eterna. Es el único árbol que produce como fruto vida eterna, y no es otro que mi Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único árbol que Dios plantó. Aunque en el mundo hay millones y millones y trillones de árboles, ciertamente el único árbol que Dios plantó, que Dios regó, que Dios sembró, es nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, mi Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, da un fruto singular, un fruto único, un fruto eterno, que es la vida eterna. Gloria a Dios por esa vida que cultivó. Ahora, aprendimos que si no estamos unidos a ese árbol, como toda rama que no está unido a ese árbol no puede dar fruto, así mismo, si nosotros no estamos unidos a la vida verdadera que Dios cultivó, a nuestro Señor Jesucristo, nada podemos hacer, ¿ok? Y por ende, si no damos frutos, vendrá la maldición de Dios sobre nosotros. Seremos cortados y arrojados al fuego que arde. Esto es el infierno. Pero gloria a Dios, porque si estamos unidos a la vida verdadera que es Cristo, sí o sí vamos a dar fruto, porque para eso nos unió Dios con su Hijo, para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto que vamos a dar? El carácter de Cristo en nuestras vidas, y por ese carácter de Cristo que vamos a reflejar, van a conocer el mundo que somos discípulos de Jesús, porque como está escrito, por su fruto os conocerán. Gloria a Dios. Si quieren ver el video completo de esta enseñanza de la vida verdadera, la pueden encontrar en los videos anteriores a en este mismo canal, ¿ok? Vamos ahora a centrarnos en el pasaje que nos corresponde. Estamos en Juan 15, versículos 18 al 27. Básicamente aquí, hermanos, vamos a ver cómo nosotros estamos en comunión con Cristo en lo bueno, pero también debemos estar en comunión con Cristo en lo malo. Básicamente eso vamos a ver a continuación, ¿ok? Ok. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Juan capítulo 15, del versículo 18 al 27. Dice así la palabra del Señor: si el mundo aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Ok? Si fuera del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ok? Mas todo esto os... Perdón, hermano. Ustedes saben que eso es algo, bueno, no entiendo si son ataques del enemigo, bueno, qué pasa conmigo, que siempre cuando intento predicar todo eso, pero bueno, gloria a Dios, hay que hacer la obra sin importar la condición, ¿ok? Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. Ok, ya se lo leí. Versículo 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen a quien me envió, okay, a quien me enviaron. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí también aborrece al Padre. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Si yo os hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me han aborrecido, ¿ok? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Perdónenle a todos, hermanos. Que más quisiera Dios que poder predicar sin estas interrupciones de todos, pero bueno. Gloria a Dios. Ok. Vamos a comenzar. Ok, vamos a ir como siempre versículo por versículo. Trataré de ser un poco más breve porque son muchos versículos, del 18 al 27. Entonces trataré de ser un poco más breve que de costumbre, para que no se los haga tan largo y tan extenso, pues. Si el Señor lo permite y así lo quiere, ¿ok? ¿Ok? Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ok. Esta palabra, perdón, esta palabra contrasta con el Evangelio de la prosperidad. Mi Señor Jesús está dando por sentado, está dando por hecho, está afirmando, está dejando en claro que a nosotros nos van a aborrecer, ¿ok? Que al cristiano no le va a ser fácil vivir en este mundo caído. Perdón. Que al cristiano no le va a ser fácil vivir en este mundo caído, que al cristiano no le va a ser fácil
vivir en este sistema de cosas que al cristiano le va a costar. Eso es lo que está diciendo. Si el mundo os favorece, Él está dando por sentado, como un hecho fehaciente, que así va a ser, que vamos a ser aborrecidos. Porque, bueno, aquí vamos a ver el porqué. No me quiero adelantar, ¿verdad? Pero mi Señor Jesús dice: en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es un hecho en la mente de nuestro Señor Jesús, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ¿verdad? Que a nosotros nos van a aborrecer. Entonces, Él está diciendo estas palabras a los apóstoles para que cuando sucedan no se entristezcan. O sea, esta palabra a los apóstoles que caminaron con él, a los verdaderos apóstoles, a los apóstoles bíblicos, ¿verdad? No a los que están ahorita, que son apóstoles. Pero esta palabra a los verdaderos apóstoles, a los discípulos de mi Señor Jesús, es para que ellos sean consolados, para que ellos sean animados, para que ellos sean fortalecidos. ¿Okay? Estas palabras son de consuelo, de aliento, de ánimo para todos los discípulos de mi Señor Jesús. También para nosotros que hemos creído por la palabra de sus apóstoles, ¿verdad? Por la palabra inspirada por el Espíritu. Estas palabras son de consuelo. ¿Por qué? Porque después dice: sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. ¿Qué nos está queriendo decir mi Señor aquí? Que bueno, que no se nos haga raro, no se nos haga extraño que el mundo nos aborrezca. Que sí, es más, efectivamente el mundo lo va a hacer, el mundo no nos va a querer, el mundo nos va a despreciar, el mundo nos va a echar a un lado, el mundo nos va a humillar. Pero Él dice: recordad, tened en cuenta algo, que a mí me lo han hecho primero. Y es así, hermano. Nadie, escúchame bien, porque esto es algo que me acaba de, bueno, es algo que me acaba de llegar, o sea, algo. Nadie ha sido más despreciado que Dios. Nadie ha sido más desechado que Dios. ¿En qué sentido lo digo, hermano? En el sentido de que la gente, el mundo, siempre ha despreciado a Dios, siempre ha despreciado su palabra, siempre ha despreciado y denigrado su verdad. Bueno, el ejemplo más bíblico que le puedo dar, el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no despreció a los profetas que Dios le enviaba? Bueno, les digo, no fue una vez, no fue una vez, no fueron 2 veces, no, fueron muchas veces que el pueblo de Israel despreció a Dios. Por ejemplo, porque el que desprecia a un profeta de Dios, ¿a quién está despreciando? Al Dios que lo envió. Simplemente. Y déjenme decirle, cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios por medio del profeta Samuel, creo que, no sé, siempre me confundo de nombre, que ellos querían a un rey humano, ¿a quién despreciaron y desecharon? Al Dios de ellos. Entonces, mi Señor Jesús está hablando de algo que Él ha vivido. O sea, no es que al Señor Jesús lo desecharon, ok. Cuando Él vino en carne, a Él lo desecharon, como Él mismo lo dice. La piedra que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular, ok.
esa piedra es el fundamento eterno que Dios estableció, que los israelitas desecharon, que es mi Señor Jesús, pasó a ser la piedra angular. Gloria a Dios. Pero, resulta que a Dios lo vienen, digamos así, ignorando, despreciando y no poniéndole cuidado ni la atención que se merece desde el Antiguo Testamento. Entonces, mi Señor Jesús sabe de lo que está hablando. O sea, Él está hablando por experiencia. Él está hablando por la experiencia que Él, como Dios en su trono, ha vivido como en el pueblo de Israel, con ese pueblo que lo despreció tantas veces. Y ahora Él está hablando de una experiencia que va a vivir y que ya está viviendo, porque a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel siempre había desechado a Dios en ese sentido, de que le enviaban profetas y los mataban, enviaban profetas y los apedreaban, y cuando uno desprecia, si mi hermano me envía una carta y yo desprecio al cartero, al que me envió el mensaje, yo no estoy despreciando a ese hombre, yo estoy despreciando a mi hermano, porque el cartero me está dando un mensaje en nombre de mi hermano. El mensajero viene en el nombre de alguien, y ese alguien es mayor, obviamente. Entonces, cuando ellos desechaban a los profetas, cuando ellos desechaban a los enviados de Dios, estaban desechando por ende a Dios. Entonces, mi Señor Jesús está diciendo, recuerden esto, a ustedes lo van a aborrecer, a ustedes lo van a humillar, a ustedes lo van a despreciar, pero cuando eso suceda, tengan consuelo, alegrense, no se sientan tristes y recuerden que a mí ya me lo han hecho, que a mí me lo van a hacer, o sea que a mí me lo han hecho primero, gloria a Dios. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no soy del mundo. Aquí está la razón primaria por la cual mi Señor Jesús recibió rechazo, desprecio y fue desechado. O mejor dicho, aborrecido. Aquí está la razón primaria, la fundamental, la esencial, que mi Señor Jesús no era de este mundo. Como mi Señor Jesús no era de este mundo, mi Señor Jesús era del reino de los cielos, mi Señor Jesús es del Padre, ¿ok? Cuando Él vino al mundo, el mundo tuvo conflicto con Él, el mundo no lo entendía, el mundo no lo quería, el mundo no encajaba en este mundo porque no era de Él. Mi Señor Jesús, a pesar de que estuvo en Israel, que mi Señor Jesús, digamos, según los hombres o según el linaje de Abraham y de David, él vino originario de Israel, ¿ok? Él, según la sangre, era descendiente de Abraham. Pero a pesar de eso, mi Señor Jesús no encajaba en este mundo, o el mundo no lo recibió como Él merecía, porque Él no era de aquí. Él siempre, aunque estuvo en Israel, Él estuvo como extranjero. ¿Sí me entiendes? Él, a pesar de que era un israelita digamos, de sangre, por genealogía, Él fue un extranjero más en Israel. Porque Él no era de este mundo. Mi Señor Jesús era celestial, era del Padre, Él es divino, ¿sí me entienden? Y Él no era, aunque vino en carne,
según el linaje de Abraham y de David, resulta y acontece que no era de este mundo, hermano. No era. Por eso que el mundo lo desechó, por eso que los mismos israelitas lo despreciaron. Por eso se cumplió la palabra que él dice, la piedra que los constructores desecharon pasó a ser la piedra angular. Asimismo, pasa con todos los profetas antes de él. Ellos estaban en este mundo por voluntad de Dios, para la gloria de Dios, pero ciertamente no eran de este mundo. No eran de este mundo, ciertamente. Eran del reino de los cielos y por eso Elías fue perseguido vilmente por una mala mujer. Por eso muchos profetas padecieron persecución, porque no eran de este mundo, eran del reino de los cielos. Y así mismo dice la Escritura sobre la iglesia: nosotros somos advenedizos y extranjeros en esta tierra, porque nuestra ciudadanía es celestial. Entonces, aquí en el versículo 19 dice: si fuera del mundo, el mundo os amaría. Claro, el mundo ama lo suyo. O sea, si somos del mundo, el mundo nos va a amar. Porque si fuéramos de este mundo, por ejemplo, estuviéramos de acuerdo con la igualdad de género. Porque eso es lo que ha abrazado este mundo. Si fuéramos de este mundo, estuviéramos de acuerdo con el aborto. Porque eso es lo que ha abrazado el mundo. Estuviéramos cónsonos cónsonos con este sistema de cosas malas que opera y está establecido en el mundo. Estuviéramos de acuerdo con la injusticia, con la maldad que en el mundo se está gestando. Y el mundo nos amaría. No tendríamos ninguna queja del mundo. Pero como no somos del mundo y somos hijos de Dios, cuando nos levantamos a predicar el Evangelio, que es la verdad absoluta y inamovible, ¿verdad? Entonces el mundo halla tropiezo en nosotros y tiene problemas con nosotros, ¿ok? Pero si nosotros estuviéramos consono con el mundo y con la cosmovisión que opera en el mundo y con este sistema de cosas malas que hay en el mundo, claro que no, el mundo nos amaría, fuéramos ídolos en el mundo. Pero no, porque nosotros somos hijos de Dios y estamos consonos con el reino de los cielos. Y cuando traemos la cosmovisión de nuestro reino, de nuestra morada, de nuestro lugar, de donde somos, entonces esas dos cosmovisiones chocan entre ellas y por eso el mundo no nos quiere. Porque si fuéramos igual que el mundo y amáramos las cosas del mundo, ciertamente el mundo también os amaría, ¿ok? Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Fíjense bien, no somos del mundo, estábamos en el mundo, o sea, por ejemplo, yo y tú, tú y yo, estamos en el mundo, estábamos antes de Cristo, o sea, antes de conocer a Cristo ya nosotros habíamos nacido en este mundo, ¿cierto? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y por qué no somos del mundo? Por esta razón, fíjense bien. Porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Aunque nosotros estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo, ciertamente nunca fuimos del mundo. O sea, estábamos en el mundo y por un tiempo, sí, vivimos conforme a este patrón malo que gobierna el mundo, a este sistema de cosas malas que gobierna el mundo, pero
nunca fuimos del mundo, siempre fuimos hijos de Dios, o sea, siempre fuimos del reino de los cielos, quiero decir. ¿Y por qué? Porque Cristo nos eligió, fíjense bien. Versículo 19. Yo os elegí antes, yo os elegí del mundo. Fíjense bien, nunca fuimos del mundo, éramos de Dios, y la razón es que Jesús nos eligió. Jesús nos escogió del mundo. Estábamos en el mundo, sí, pero estábamos en el mundo por voluntad de Dios, porque éramos de Dios, y en un momento determinado de nuestra vida, que solo Dios conoce cuándo iba a ser ese momento, Él nos llamó, y como Cristo ya nos había elegido, nosotros oímos. Es decir, no estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo nos había elegido desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados en Él y ser hechos hijos de Dios. Dios nos había escogido en Cristo para ser adoptados como hijos suyos, para la gloria y la alabanza de su gracia, por el puro afecto de su voluntad. Así que aunque nosotros vivimos mucho tiempo en este mundo sin Cristo, ciertamente, aunque nosotros ciertamente no lo sabíamos, ya éramos de Cristo. Ya Dios nos había elegido. Ya Cristo nos había elegido. Pasa así con los apóstoles. Los apóstoles, que es a las personas que en el contexto es a los que Cristo les está hablando, ¿verdad? Principalmente, Él le dice: ustedes estaban en el mundo, pero no eran del mundo. O sea, ustedes estaban, pero no eran del mundo. ¿Por qué? Porque antes yo los elegí a ustedes. Fíjense bien, muy importante. Del mundo, por eso el mundo os aborrece, gloria a Dios. Ellos estaban en el mundo, pero no eran del mundo, porque Cristo desde antes de la fundación del mundo los había escogido a ellos. Y por eso que el mundo tuvo problemas con los apóstoles, anteriormente con los profetas, y ahora el mundo tiene problemas con la iglesia. Porque aunque nosotros estamos viviendo en esta tierra, no estamos conformes con el sistema de cosas que gobierna el mundo. Entonces, por eso el mundo tiene problemas con nosotros, porque no somos ciudadanos del mundo, es porque nuestra patria es celestial. Gloria a que vive y vive por los siglos. Versículo 20. Perdón. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Recuerden que yo les dije al principio de la enseñanza que esta palabra va en contra de todo lo que es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad llama al hombre a tener su mejor vida aquí, en el ahora, a tener su mejor futuro aquí, a que el hombre, si está con Dios, en lo que ellos dicen, tiene que ser prosperado, bendecido y estar siempre en victoria. El hombre tiene que estar económicamente bien, tiene que tener un buen trabajo. Bueno, eso es lo que postula. Para hacer más corto el perdón, para no extenderme tanto en ello, eso más o menos es lo que postula el evangelio de la prosperidad: tener tu mejor vida ahora, que tú seas próspero y que todo te vaya bien, y que si eres hijo de Dios tienes que ser próspero, tienes que tener un buen trabajo, un buen empleo, tienes que estar siempre bendecido, prosperado y en victoria. Okay, eso es lo que postula, o muy encimita, así se lo estoy explicando, el evangelio de la prosperidad. Ahora,
Este versículo no está diciendo, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Este versículo, ¿verdad?, nos une a Cristo en lo malo. Por eso que yo le he dicho, por eso que yo le dije al principio, en este pasaje vamos a ver cómo en Cristo estamos, si tenemos comunión verdadera con Cristo, vamos a estar en comunión con Él en lo bueno, pero también en lo malo. Es decir, recordemos que nosotros creemos y seguimos y amamos y esperamos y imitamos a un Señor, a nuestro Señor, a un Señor que fue perseguido, a un Señor que fue aborrecido, como dice el título que le da la Biblia, el mundo lo aborrecerá. Nosotros seguimos a un Señor que fue aborrecido, que fue perseguido, que fue desechado, ¿verdad? Y aquí básicamente lo que nos está diciendo nuestro Señor en el versículo 20 es que como hicieron con Él, que era el Señor, porque Él es nuestro Señor, así van a ser con los siervos. O sea, nosotros no podemos pretender que nosotros seguimos a un Señor que fue crucificado en un madero, ¿verdad? Y que fue crucificado por los suyos, es decir, por los israelitas, que debieron haberle creído, ¿verdad? Y nosotros no podemos pretender o tener esa presunción de que nosotros vamos a pasar una vida en Cristo y vamos a estar siempre bendecidos, prosperados y en victoria. Eso es imposible, hermano, porque antes de llegar a la gloria hay que pasar por la cruz, hermano. Porque si mi Señor, por lo que padeció, aprendió obediencia, y era Él, que era santo en toda su manera de vivir, entonces yo o tú, siendo unos siervos inútiles e imperfectos, no podemos creer y no podemos esperar y no podemos estar soñando de que no vamos a padecer, hermano, de que no vamos a tener aflicciones, de que el día malo no va a llegar a nuestra puerta, de que no vamos a tener tribulaciones, porque el mismo Señor Jesús dijo: en el mundo tenéis tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces mi Señor Jesús lo que está diciendo aquí, si yo que soy su Señor, y yo, fíjense, mi Señor Jesús que era santo como el Padre, ¿cierto? Si Él padeció, si Él fue perseguido, si Él fue humillado, ¿quién soy yo? Que solamente soy un vil pecador para querer vivir mi vida happy, siempre happy, forever happy. No puedo, hermano. Entonces Él está diciendo estas cosas a los apóstoles para que estén apercibidos, para que esto no los tome por sorpresa, para que cuando esto suceda crean en Él también, se recuerden: pero tenemos que tener algo, porque esto que nos está pasando es a causa de Cristo, porque Cristo ya, nuestro Señor ya no nos había anunciado. Además tenemos promesas bienaventuradas. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mentiras y digan toda clase de males en su contra mintiendo. Gran galardón tenéis en los cielos, porque así hicieron con los profetas antes que ustedes. Entonces eso nos debe dar ánimo, fortaleza, y tenemos que saber, hermano, que antes de llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. No hay gloria sin cruz. Por eso mi Señor Jesús decía, fíjense la mente de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús decía
ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero extrañamente él hablaba de su glorificación, pero su glorificación, o sea, él siempre veía la glorificación como él siempre veía la cruz, como un puente para él ser glorificado. O sea, él veía la cruz, pero no estaba viendo cómo tal a la cruz, sino a la gloria que iba a tener después de la cruz. ¿Sí me entiendes? Para Cristo era Cristo conocía todas las cosas y nuestro Señor sabía que después de la cruz venía la gloria. Por eso él se refería a su crucifixión como su glorificación. Porque él decía, yo voy a pasar por la cruz, pero yo sé que esa cruz no va a terminar conmigo porque después viene mi gloria. Entonces, si me entiendes, así debemos pensar nosotros. Cualquier problema que vivamos en este mundo, sea cual sea el nombre de este, sea enfermedad, sea conflicto familiar, sea escasez, sea cualquier problema que nosotros pasemos, sea cual sea el nombre y la circunstancia, es algo que podemos que tenemos que ver como algo necesario para llegar a la gloria. Tenemos que enfocarnos en la gloria venidera que tenemos en Cristo. Y que estas aflicciones presentes no se deben de comparar con la gloria venidera que ha de estar manifestada en nosotros. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. Como Cristo se enfocaba en su muerte, pero él se enfocaba en su muerte porque él sabía que después venía gloria. O sea, Cristo decía, a mí me van a clavar, a mí me van a crucificar, pero después gloria. Y esa crucifixión, ese dolor va a ser momentáneo. O sea, me van a doler. Obviamente, él sabía la angustia y el dolor que iba a afrontar en ese momento. Pero él sabía que eso iba a ser momentáneo, iba a ser temporal y que la gloria que él iba a disfrutar después iba a ser eterna. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre en mente. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, también a vosotros os perseguirán si han guardado mi palabra, también guardarán la de vosotros. Entonces, obviamente, si persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, a nosotros nos van a perseguir. Y los apóstoles lo experimentaron de primera mano porque a ellos los persiguieron a todos y casi todos murieron por persecución, excepto Juan, el apóstol amado, el escritor de este evangelio, para poder escribir el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Pero todos los demás experimentaron eso en carne propia. ¿Okay? Las palabras de mi Señor Jesús se cumplieron en los apóstoles, como se cumplen hoy en día, porque ciertamente, gloria a Dios le doy que yo puedo predicar el evangelio por este medio y que yo no soy perseguido. Gloria a Dios por eso, pero tengo conocimiento y sé que en muchas partes del mundo la persecución a los cristianos es cruenta, es fuerte, es intensa. Pero también le doy gloria a Dios por la vida de mis hermanos, porque sé que aunque, bueno, si ellos padecen por causa del evangelio, ciertamente no van a morir, sino van a vivir. Porque el que quiera guardar su vida la perderá, pero que la pierda por causa mía hallará. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios por lo bueno y gloria a Dios también por lo malo. Amén. Ok. Si han guardado mi palabra, también guardarán la meta. Esto es importante. Aquí está diciendo, va a haber personas que lo van a perseguir y lo van a desechar y no van a abortar, pero también van a haber personas que van a guardar las palabras que ustedes le van a decir. Van a haber personas que como ustedes me escucharon a mí, ellos lo van a escuchar a ustedes.
van a guardar también, como ustedes lo han hecho, mis palabras y van a ser a través de ustedes mis discípulos. Es como dice mi Señor Jesús en la oración sacerdotal, en esa perdón, en esa bella oración que mi Señor Jesús hace al Padre, que le dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y no solamente a esto, sino a todo lo que han de creer por mi palabra que sale de la boca de ellos. Entonces, gloria a Dios. Porque mi Señor Jesús nos está diciendo que van a haber gente que sí van a guardar, que sí van a guardar la palabra de Dios. ¿Ok? Mas todo esto harán por causa de mí, nombre, porque no conocen a que me enviaron. Hermanos y amigos, este desprecio, este aborrecimiento, estas persecuciones, todo lo que vamos a experimentar en nuestra vida cristiana, todo lo que experimentaron los apóstoles, es a causa del desconocimiento de Dios. Como ellos no conocen al Dios que envió a mi Señor Jesús, como ellos no conocen al Dios y Padre de mi Señor Jesús, ellos desprecian a mi Señor Jesús. Estoy hablando de los judíos. Y como ellos no, como la gente del mundo no conoce a Cristo y por ende tampoco conoce al Padre, no desprecian a nosotros, porque nosotros somos tanto enviados del Padre como enviados del Hijo. ¿Sí me entienden? Y por eso, por el desconocimiento de nuestro Señor que hay en el mundo nos aborrece. Mi Señor Jesús dijo: si ustedes en verdad fueran hijos de Dios, el Dios de Abraham, y lo conocieran, a mí me amarían porque yo salí de Dios. Gloria a Dios, claro. Es decir, un ejemplo: si alguien es amigo mío y me quiere a mí y me ama a mí, ¿cierto? Y yo tengo un hijo. Si yo envío a mi hijo y esa persona verdaderamente me ama a mí, esa persona quiere por obligación que amar a mi hijo. Pero ¿qué hará? Si una persona, yo le envío a mi hijo a una persona que ni me conoce, y yo le envío a mi hijo, obviamente a él tampoco lo van a amar porque no conocen de quién es. Así de sencillo. Como ellos desconocen, como el pueblo de Israel desconoció a Dios, aborreció a su hijo. Y como el mundo desconoce tanto al Padre como al Hijo, a nosotros nos van a aborrecer, hermano. Porque fíjense bien lo que dice: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Fíjense bien, como no conocen a Dios, al Dios y Padre, mi Señor Jesús, tampoco van a conocer a lo que el Hijo y el Padre enviaron en su nombre. Los van a aborrecer porque no lo conocen, los van a perseguir porque no aman al Dios que lo envió, los van a humillar porque no creen en el Dios que lo envió, nos van a llamar locos porque no conocen al Señor Jesús. Y por eso, por el desconocimiento de nuestro Señor, es que la gente actúa así en contra de los santos de Dios. Porque si conocieran y temieran a Dios, nos trataran de forma amorosa, de forma cortés, de forma de una buena manera, por el Señor a quien nosotros representamos y a quien nosotros y quien nos ha enviado a nosotros al mundo. Entonces, ¿sí me entienden? Nosotros tenemos comunión con Dios en lo bueno, ¿verdad? En las bendiciones, pero también tenemos que tener comunión con Cristo en los padecimientos que Él vivió aquí en la tierra. Tenemos que tener comunión en las bendiciones,
Pero si somos verdaderos discípulos de Cristo, vamos a tener comunión con Él también en lo malo que Él vivió. Eso es lo que yo le di al principio. Que esta enseñanza nos revela, nos muestra que tenemos tanto comunión con Cristo en lo bueno como en lo malo, ¿ok? Ok. Versículo 22, vamos a acelerar un poquito esto. Si yo no hubiera venido a mí, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado, claro. Si Jesús no hubiera bajado del cielo, si Jesús no hubiera venido a la tierra, si Jesús no se hubiera encarnado, el mundo no tendría pecado. Porque ¿cómo iban a tener pecado si no conocían de Dios? ¿Cómo iban a tener pecado si nadie les había hablado? ¿Cómo iban a tener pecado si nadie les había dado ejemplo? Ellos simplemente por ignorantes no hubieran tenido pecado. ¿Ok? Pero ahora no tienen excusa por su pecado, claro. Pero ahora que Cristo se encarnó, pero ahora que Cristo le habló, pero ahora que Cristo está que la luz vino al mundo, ellos no tienen excusa por su pecado. No hay excusa alguna que pueda justificar el pecado. Y ellos no tienen excusa por su incredulidad. Ellos no tienen excusa por su falta de fe. Ellos no tienen excusa por su dureza de corazón. Porque Cristo le estaba hablando. Porque Cristo no solamente le hablaba, le mostraba con hechos. Como vamos a ver los versículos siguientes. Le mostraba con hechos que todo lo que Él decía y todo lo que Él hacía era por medio del Padre. Le mostraba por hechos que el Padre estaba obrando a través de Él y que el Padre lo respaldaba a Él en todas las cosas. Y eso no tiene excusa, hermano, porque como es que dice el refrán, un hecho, una acción vale más que 1000 palabras, ¿ok? Entonces, no obstante, las palabras de mi Señor Jesús sí que tenían un peso increíble, pero si no creían en las palabras, ya estaban mal, porque no están creyendo en las palabras de Dios. Pero al no creer en los hechos que vieron, en lo que el Señor Jesús hizo, bueno, allí se acabaron de estar mal, pues, se completaron. Ok. Pero ahora han visto y aborrecido a mí y a mi Padre. Claro, no tendría pecado si Él no hubiera venido al mundo. Pero ahora han visto a Jesús, han visto las obras de Jesús y lo han aborrecido. Y Él dice, me han aborrecido a mí. Y han aborrecido al Padre que lo envió, al Padre que me envió. Perdonen, hermanos, por tanto. Y me han aborrecido a mí, han aborrecido a mi Padre que me envió. Miren, hermano, lo que nosotros sentimos por Cristo es lo que nosotros sentimos por Dios. Ellos son uno. No se puede decir amo a Dios pero odio a su Hijo. ¿Dónde? No se puede decir amo al Hijo pero odio a su iglesia. Es una completa incoherencia. Si amamos a Dios, honramos al Hijo. Y si honramos al Padre, honramos al Hijo. Si le habemos querido al Hijo, le creemos al Padre. Lo que hacemos con el Padre o nuestra forma de ver al Padre también
es nuestra forma de mirar al Hijo. Nuestra forma de mirar al Hijo es nuestra forma de ver al Padre. ¿Ok? No podemos decir, no, amamos al Padre, pero odiamos al Hijo que vino de Él. No podemos. Así que mi Señor Jesús le está haciendo claro. Si a mí me aborrecen, están fritos, porque no me están aborreciendo a mí, están aborreciendo a mi Padre que me envió. Y solo en Dios hay salvación. Y hay salvación en Dios por medio de mí. O sea que ustedes están fritos, pero no tienen esperanza. Están bien mal espiritualmente, lo que le está diciendo mi Señor a los fariseos. Bueno, a los fariseos no, él está hablando a los discípulos. Pero así, bueno, pero podemos poner de ejemplo a los fariseos, porque ciertamente ellos decían conocer a Dios, ciertamente ellos decían amar a Dios, pero con lo que ellos le hacían al Hijo, a mi Señor Jesús, y decían del Hijo, ellos estaban demostrados o dejaban en claro que ellos no amaban ni al Padre ni al Hijo, ¿ok? Entonces, claro, me equivoqué ahí, esto se lo está diciendo es a sus apóstoles, pero como ejemplo de esto, de lo que hacemos al Hijo, se lo hacemos al Padre. El mejor ejemplo, claro está, son los fariseos, ¿ok? Y la gente, por ejemplo, la gente del mundo que a veces llega, por ejemplo, un hermano de la fe, llega a evangelizar y lo rechazan porque es evangélico o porque viene a traer la palabra. A nosotros no nos está rechazando al Señor que nos envió, están rechazando a Cristo. Y al rechazar a Cristo, por ende rechazan al Padre. Entonces, ven ahí la comunión del Padre, del Hijo y comunión de nosotros con ellos. Hay una comunión allí inmutable, inamovible, inseparable, hermano, que siempre va a ser por los siglos de los siglos, amén, ¿ok? Entonces vamos a proseguir. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley. Sin causa me aborrecieron. Creo que eso está escrito, si no me equivoco, hermanos. Si me equivoco y me quieren dejar un comentario de la palabra, creo que eso sale en el profeta Isaías. No estoy seguro, pero se cumple lo que ya Dios había dicho muchos años atrás por medio del profeta, que sin causa lo habían aborrecido. ¿Ok? Sin causa, sin motivo alguno, porque si mi Señor Jesús hubiera hecho males, hubiera dado falsos testimonios acerca de Dios, si mi Señor Jesús hubiera pecado, o hubiera hecho algo que verdaderamente hubiera ameritado, ¿verdad?, que lo aborrecieran, está bien, pero mi Señor Jesús hizo todo lo contrario. Él habló con verdad, Él vino a establecer la justicia de Dios, Él vino a conocer a Dios que inspiró la Escritura, Él vino a hablarnos de este Dios que conoce personalmente. Él vino a eso, Él no hizo ningún mal. O sea, Él no hizo nada, humanamente hablando, ¿verdad?, que ameritara, por ejemplo, que a Él lo llevaran a la cruz, que a Él lo aborrecieran, lo despreciaran. Él no hizo nada tan malo para ser tratado así. Y mejor, no tan malo, Él no hizo nada malo, mejor dicho. Perdonen si escogí mal esa palabra. Él no hizo nada que ameritara que lo aborrecieran. Él no hizo nada que ameritara que lo escupieran en la cara. Él no hizo nada que ameritara que lo clavaran en una cruz. Pero sin causa, la gente lo aborreció. Amén. Entonces se cumple la palabra dicha por el profeta. Si no me recuerdo, y si estoy en lo correcto, espero que sí, pero yo que sí. Creo que esas palabras están en el profeta Isaías, pero no estoy seguro. Si alguno me quiere aportar el versículo,
y quiere dar el versículo exacto, le estaría muy agradecido. ¿Ok? Pero bueno, podemos destacar aquí como Isaías 46:10, que nuestro Dios es el único que declara el final desde el principio y que Dios siempre hace lo que Él quiere realizar, que todo lo que Dios quiere realizar, Él lo lleva a cabo. Amén. Ok, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ok, fíjense bien. Pero cuando venga el Consolador, ya hablamos del Consolador, el Consolador es el Espíritu Santo, que es llamado también Espíritu de verdad, Espíritu de promesa, Espíritu de Cristo. ¿Ok? Y dijimos en esta enseñanza que, como aquí lo mencionan, si es Consolador, ¿por qué tiene esa característica? Porque es una persona, porque ciertamente solamente una persona y una persona íntima a nosotros, es decir, cercana a nosotros, que conoce nuestras situaciones y lo que nosotros pasamos, es aquella que está apta para consolarnos. Y el Espíritu Santo está apto para consolarnos porque Él vive y mora en nosotros y Él sabe todo lo que nosotros padecemos. Por ende, Él nos puede consolar, ya que es una persona. La tercera persona de la Santa Trinidad, ¿ok? Pero no voy a enfrascarme mucho ahí, porque ya eso lo vimos más profundamente en los videos anteriores. A quien yo enviaré del Padre, ¿ok? El Espíritu de verdad, ¿ok? Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no voy, no les puedo enviar el otro Consolador. Y es que cuando mi Señor Jesús sube al Padre, Él le ruega al Padre por ese otro Consolador, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabía, mi Señor Jesús sabía que sin Él presente corporalmente en la tierra, le iba a ser imposible a sus apóstoles terminar la obra o completar la obra que Él le dejó. Sin el Espíritu Santo iba a ser imposible que los apóstoles pudieran llevar el Evangelio a las naciones que lo llevaron, porque el Espíritu Santo era el que iba a que le iba a hacer recordar las palabras de mi Señor Jesús, como dice la Escritura. Y el Espíritu Santo viene a hablar de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, porque aquí lo dice, el Espíritu de verdad, el cual posee el Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo no viene a hablar de sí mismo, es decir, el Espíritu Santo no viene a dar nuevas revelaciones de sí mismo, sino Él viene a hablarnos de Cristo. Él viene a recordarnos lo que Cristo hizo. Él viene a confirmar lo que Cristo ha hecho en nosotros por medio de su sacrificio. Él viene en el nombre de Cristo, ¿verdad?, a perfeccionar la obra de Cristo en nuestro corazón. Él viene a hablarnos de Cristo. Él viene a recordarnos la palabra de Cristo. Él viene a glorificar al Padre por medio del Hijo. Él viene a glorificar al Padre por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Él no viene, el Espíritu Santo no es que viene con una nueva revelación. Él viene consono con la voluntad del Padre y con la voluntad del Hijo, y con la palabra del Padre y con la palabra del Hijo. Él no viene aquí para que el hombre de repente diga: no, es que tengo una nueva revelación, o no, es que yo siento que yo siento algo que me dice, me palpita el corazón rápido, siento esto y aquello. No. El Espíritu Santo viene
a hablar acerca de Cristo, viene a testificar del Hijo, viene para que nosotros conozcamos al Hijo, más al Hijo, porque entre mejor conocimiento del Hijo, mejor conocimiento del Padre, ¿ok? Entonces, a eso viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a darnos nuevas revelaciones. El Espíritu Santo viene para que la gente conozca a Cristo y por ese conocimiento tengan vida y vida eterna. Así que gloria a Dios. Ok, no me voy a enfrascar mucho aquí porque, como dije, ya hablamos del Espíritu Santo en los videos anteriores. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Claro, hermano, claro que sí. Los apóstoles también iban a dar testimonio de Cristo porque ellos vieron ocularmente. Ellos fueron testigos presenciales de todo lo que Cristo hizo y dijo. Ellos son testigos, como decir, de primera mano de la palabra de verdad que Cristo predicó, de las obras que Cristo hizo en el nombre del Padre, de las obras que el Padre hacía a través de Cristo. Ellos estuvieron allí y ellos también van a dar testimonio de Cristo. Así como el Espíritu Santo no habla de sí mismo, los apóstoles tampoco van a hablar de sí mismos. No. Ellos no van a hablar, no, pues es que yo fui para allá y eché unos demonios y gloria. Bueno, tengo poder. No. Ellos van a hablar. Mi Señor Jesús, cuando estaba en los días de su carne, vino y reprendió a Legión, un hombre que tenía 1000 demonios. Que ni nosotros pudimos sacar esos demonios, pero él, con toda palabras, envió a los demonios para los cerdos y estos le hicieron caso, le obedecieron y se fueron a los cerdos y luego los cerdos se cayeron por una colina. Eso es el testimonio que los apóstoles pueden dar y que los apóstoles van a dar. Los apóstoles no van a hablar de sus obras, van a hablar de las obras de Cristo. Y el Espíritu Santo tampoco viene a hablar de sí mismo, viene a hablar de Cristo. Entonces, si me entiendes, todos van a tener un mismo sentir y van a tener ese mismo sentir. Los apóstoles, y van a tener ese mismo sentir, y el Espíritu Santo también los va a ayudar a que cuando ellos hablen, no hablen ellos mismos, no hablen de sí mismos, no hablen de la gloria que ellos tienen, sino de la gloria de Cristo y del Señor que los salvó. Entonces el Espíritu Santo, como dice la Escritura, les va a glorificar al Padre y al Hijo porque tomará de lo suyo y se lo hará saber para que ellos prediquen un evangelio cristocéntrico, teocéntrico, y el Padre y el Hijo sean glorificados. Amén. Entonces, mis hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde. Disculpen, hermanos, verdaderamente la tos es algo que no controlo. Bueno, solo el Señor sabe que lo que me cuesta a veces predicar el evangelio por causa de la tos. Discúlpenme mucho. Espero que este video, a pesar de las interrupciones por la tos, sea de edificación para el pueblo de Dios y que sea de bendición para muchos santos del Señor. Dios los bendiga y los guarde, hermanos. Sigamos perseverando en Cristo porque solo es la verdad, el camino y la vida. Dios los bendiga mucho. Que pasen una feliz tarde y que sigan teniendo unas muy buenas y bendecidas Navidades. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.